automáticamente. Bueno, ahí estamos grabando, vamos a ver si podemos presentar pantalla, ahora sí, ahí se solucionó. Muy bien, vamos a empezar con esta unidad 11, ¿se ve el power? Sí, Todavía no. Ahí sí, profe, se ve. Buenísimo. Hay un micrófono abierto, si quieren silenciarlo para que no haya interferencia. El mismo era, por cualquier cosa lo dije. Dale, vos cualquier cosa lo activás y me mostrás. Bueno, vamos a hablar hoy de los principios jurídicos de la organización administrativa. Esto es muy importante porque ustedes, claro, que ven organización y lo ven en profundidad, pero ven la organización desde el punto de vista justamente de la administración, ¿no es cierto? Y lo que nosotros vamos a ver es cuáles son los principios jurídicos que va a tener justamente la organización administrativa. ¿Se acuerdan que les había contado qué significaba el adjetivo jurídicos? Cuando nosotros decíamos jurídicos, ¿a qué hacíamos referencia? ¡Qué silencio! ¿A la persona de derecho, profe? No, cerquita, cerquita. A ver. Cuando un sustantivo, ¿se acuerdan que un sustantivo era calificado como jurídico? ¿Qué significaba esto? ¿Que podía qué? Crear, modificar, Sí, eso. construir. Derechos y obligaciones. ¿Quién fue? ¿Quién se animó? Acá en el chat también, Luciana Azul Ramírez, asociarse, nacer, modificar, transformar o extinguir derechos. Matías Chaboco también en el chat del grupo puso crear, modificar, transmitir y eliminar derechos y obligaciones. Perfecto, chicos, Yara exactamente. Zula, Mayara Núñez. Buenísimo, buenísimo. Eso, entonces si hablamos de principios jurídicos de la organización administrativa, vamos a hablar de principios que van a producir modificación, transformación, adquisición de derechos y obligaciones dentro de lo que es la organización administrativa. Bueno, a ver, antes de continuar con esto, para entender la unidad de una manera más integral y más fácil inclusive, si me permite el sistema abrir un jam, veremos, a ver qué pasa. Todo esto es chan, 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 chararara. ¿Abrirá o no abrirá? Y si abre, que ya es mucho, si se ve o no se ve. A ver. ¿Se ve algo o no? Intenta abrirse el jam, ¿se ve? Sí, profe. Ah, buenísimo. Bueno, Sí, perfecto. vamos a esperar nomás que esto decida abrirse. Fíjense acá la lentitud con la que está esto. Pero es necesario que entendamos esto porque es la base del, vamos a poner acá poder ejecutivo, vamos a poner acá jefe de gabinete, vamos a poner acá ministro de algo, X. Y claro, perfecto. Hasta ahí, ¿sí? ¿Podemos decir que esto es una organización administrativa o no? ¿Qué les parece? ¿Sí o no? Ay, están muy callados hoy, ustedes no son nunca así. Sí, profe. Bueno, gracias. Entonces, podemos decir que esto, todo, así, es un ente administrativo.
en este ente administrativo, ¿quién le parece que es la figura superior? El Poder Ejecutivo, el presidente. Presidente, acá estamos. Y luego, en líneas o grados, en línea, pero en grados más abajo, se encuentra el jefe de gabinete de ministros y los ministros. Ahora, por ejemplo, voy a decir que acá está ANSES. ¿ANSES qué es? ¿Qué les parece? ¿Pertenece a este ente? ¿Lo hice dentro de este círculo o es otro ente diferente? Otro ente, profe. Aparte. ANSES es un ente distinto, diferente a este ente que se va a llamar Poder Ejecutivo. Vamos a escuchar bien estas palabras con mucha atención y cariño. Acá estamos ante un sistema desconcentrado. Desconcentrado. ¿Por qué? Porque hay un ente central, que es el Poder Ejecutivo, que se desconcentra porque está dentro de su misma entidad en órganos inferiores a los cuales le delega competencia. ¿Sí? ¿Podría repetir, por favor? ¿Cómo no? Nos encontramos aquí ante un ente con desconcentración porque el Poder Ejecutivo, que es el ente central, el Ejecutivo es el ente central, que lo que hace es desconcentrar atribuciones o competencias dentro de su misma esfera. ¿Se entendió esto? Dentro de la misma esfera delega competencias y se desconcentra. Por eso hablamos de un ente que está desconcentrado. Podemos decir que el Ministerio de Educación es un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo. Podemos decir que el jefe de gabinete es un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo, que es el órgano central, ha desconcentrado sus atribuciones en órganos inferiores. Siempre dentro de la misma esfera que tiene como órgano. ¿Sí? Sí, profe. Ahora bien, cuando el Poder Ejecutivo sale de su esfera y crea un ente, que lo puede crear el Ejecutivo, lo puede crear el Legislativo por ley, crea un ente nuevo, distinto, que va a tener este ente su propia esfera, va a tener personalidad jurídica propia. Hablamos de que ese ente está descentralizado, no desconcentrado, sino descentralizado. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo, que es el ente central, salió de su esfera y fue a crear un ente nuevo, distinto, con personalidad jurídica propia, descentralizando competencias. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Quién es? ¿Pablo? Sí, sí, profe. ¿El ANSES puede estar, después se puede desconcentrar como Poder Ejecutivo o solo los tres poderes pueden desconcentrarse? No. Después, el propio ANSES va a tener acá, esta es la dirección, va a tener el subdirector, espérense que no anda, ahí está, subdirector, puede tener acá secretaría. Delegaciones. ¿Cómo? Delegaciones. Ahí está la que más sabe de esto. No sé más, pero se me ocurre como para que entiendas la idea del... Sí sabes, no te hagas que sos Eugenia.
Bueno, cada uno lo suyo. La que sabe, sabe. Bueno, chicos, está perfecta la pregunta, Pablo. Cada ente luego va a tener su propia desconcentración. Eso es así, pero básicamente primero es necesario entender que existen dos formas básicas de delegación de competencia. Unas a través de la desconcentración y otras a través de la descentralización. ¿Por qué es tan importante esto? Chicos, si entendieron esto, puedo seguir explicándole otras cosas. Entonces ahora cuando leamos, cuando ustedes lean, yo no, cuando ustedes lean para estudiar, les va a ser mucho más fácil. ¿Esto está clarísimo o no? Sí, profe. ¿Qué dicen en YouTube? Hay un par de preguntitas acá, dos concretamente. Mira, la primera dice, ¿es desconcentrado porque delega funciones? Es desconcentrado porque delega funciones dentro de su propio ámbito de competencia, dentro de su propio órgano. Por eso es desconcentrado. Sí. Y la segunda, ahí dicen que sí que está claro. Y la segunda, de Julián Silva, dice, ¿este ente estaría en el mismo nivel jerárquico que el ente original? Yo entiendo que se refiere a ANSES, y ente original entiendo que es el Poder Ejecutivo, o sea, el Poder Ejecutivo centralizado, ¿no es cierto? Perfecto. No, chicos, ¿por qué? Ya vamos a ver, por eso quería explicarlo, pero lo explico ahora. Yo quiero saber si se entendió la diferencia entre descentralización y desconcentración. Si se entendió esa diferencia, y avanzo y contesto esa pregunta de si tiene la misma jerarquía o no. Entender esto, ¿sí? Sí, perfecto, Carlos. Los chicos por lo menos acá me están diciendo que sí, y acá en el chat de la clase también que se entendió. Perfecto. Entonces, entender esta diferencia tiene muchas implicancias. ¿Qué implicancias tienen? Fíjense. En este ente, o sea, en este sistema de desconcentración, va a primar un concepto jurídico, un principio, que es el de la jerarquía. Entonces, vamos a ver que el ente tiene un órgano superior y tiene órganos inferiores en donde la línea jerárquica determina que el superior va a tener un poder de control jerárquico, un poder de orden jerárquico. En cambio, y van a tener acá relaciones interorgánicas dentro del mismo órgano. En cambio, vamos a ver que en relación a los órganos descentralizados, estamos hablando siempre de esta relación, ¿no? En relación a los órganos descentralizados, las relaciones son interadministrativas y el control es de tutela administrativa. No es un control jerárquico, es un control de tutela administrativa. Claro que al ser el Poder Ejecutivo el ente central y al haber hecho una delegación de competencia, vamos a ver más adelante, en la unidad 14 concretamente, cómo, a pesar de que este órgano es independiente, a pesar de que tiene personalidad jurídica propia, las decisiones que toma este superior pueden ser apeladas y revisadas por el Poder Ejecutivo. Es decir, si el ANSES dicta una resolución que puede violentar derechos subjetivos, esa resolución puede ser apelada al Poder Ejecutivo. Entonces, si decimos que está en la misma línea jerárquica, no podemos aseverar que estén en la misma línea jerárquica, porque siempre el poder central tiene, en definitiva, a través, en ese caso de la tutela administrativa, un control sobre el ente descentralizado, ¿sí? No podemos decir que el ente descentralizado, en definitiva, no salga, no emerja de una competencia que fue delegada por el Poder Ejecutivo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien necesita que repita algo, que explique algo nuevamente? ¿O ya vamos a empezar directamente con la clase? Profe, ¿puede repetir, por favor, lo del control jerárquico? Sí, eso ya lo damos, justamente. Bueno. Ya, a eso vamos. Vamos a empezar acá entonces. Fíjense que el primer principio que vemos es el de jerarquía.
Lo que pasa que empezamos directamente con esto, el dibujito que ustedes tienen acá en pantalla es opciones de puntero, acá no encontraba. El dibujito que tienen acá en pantalla es una típica organización administrativa, pero quería explicarles que justamente este principio de jerarquía se da cuando estamos dentro de un órgano, de un mismo órgano. ¿Por qué? Porque dice que la jerarquía justamente es una relación jurídica administrativa interna. Y ustedes me dirán, profe, ¿por qué interna está marcado con negrita? Y yo les tengo que explicar por qué es tan importante y se marca tanto que lo que marca es una relación jurídica administrativa interna, diferente a lo que es la tutela administrativa, que ya la relación no es interna, sino que es externa. Por lo que les expliqué hoy, la diferencia entre lo que es la desconcentración y lo que es la descentralización. ¿Sí? Entonces, chicos, cualquier cosa, activan nomás los micrófonos y me interrumpen, como hacemos siempre, ¿sí? No se inhiban, porque en definitiva los que nos están viendo en YouTube son sus propios compañeros nomás. Hay un par de preguntas en YouTube, Karin, pero no te quiero interrumpir por ahí. Matías me preguntó si podía repetir, pero la verdad es que no sé repetir qué, digamos, yo le pregunté ahora, en todo caso te vuelvo a hacer la pregunta. Dale. Y Diana Villordo dice, sería que hay una relación de subordinación. Perfecto, sí. Cuando hablamos de la jerarquía, ¿no? Así es. Lo que vamos a hacer, porque si no se va a ir interrumpiendo todo el tiempo, yo cuando pregunto, ¿hay preguntas? Ahí me avisan, ahí me leen. ¿Hacemos así, les parece? Cari, sí, pero acordate que tenemos unos minutitos de retraso en YouTube, ¿eh? Sí. Yo espero, no hay problema. Bueno, listo, gracias. Horten, ¿decías algo? No, que sí, que eso, esperamos hasta que se corrija lo del tema ese del delay. O no Dale. corrija, sino que sí. Bárbaro. ¿Se entendió? Bueno, entonces, la jerarquía es una relación jurídica administrativa interna que vincula los órganos de la administración entre sí, por eso está acá marcado con negrito también, o sea, busqué este dibujo a propósito, para que ustedes vean qué es lo que vincula a los diferentes órganos de la administración. Este dibujo me fue muy útil porque no solamente tiene bien marcadas las líneas negras, sino que además tiene bien marcado con colores distinguidos los diferentes grados en que uno ve que se desconcentra el órgano, pudiendo determinar que el rojo es el Poder Ejecutivo, vamos a decir que los azules son los ministerios y los grises son las secretarías que están dentro de los ministerios. Entonces, podemos claramente entender que la jerarquía, que serían las negritas, las líneas negras, justamente vincula los órganos de la administración mediante poderes de subordinación. ¿Para qué? Para asegurar la unidad de acción, para que de este órgano salga una decisión en un sentido determinado, ¿sí? Se dice que la jerarquía es el conjunto de órganos armónicamente subordinados, porque hay órganos que están subordinados, pero también coordinados, porque hay órganos que están en un mismo grado dentro de la línea jerárquica. Entonces, la primera característica de la jerarquía justamente es que se trata de una relación de órganos, como decíamos, internos, que corresponde a un mismo ente administrativo. Acá. Fíjense, la jerarquía estaría acá, ¿sí? Un mismo ente administrativo que justamente desconcentra sus atribuciones en órganos inferiores. Por eso la jerarquía habla de una relación jurídica interna que vincula internamente a los órganos que pertenecen a un mismo ente jurídico. ¿Estamos de acuerdo entonces que la jerarquía se va a caracterizar por dos conceptos: la línea jerárquica y el grado? Y esto ya lo vemos acá en el Power, la línea jerárquica y el grado, donde la línea jerárquica nos va a marcar justamente que hay una relación de subordinación, ¿sí? Y el grado es la posición o situación jurídica que cada órgano ocupa dentro de la línea. Por eso la línea jerárquica es el conjunto de órganos en sentido vertical, en cambio el grado
toma en cuenta la posición que cada órgano va a tomar dentro de esa línea. Hay veces que vamos a tener órganos subordinados y hay veces que vamos a tener órganos que están coordinados. ¿Se acuerdan que les decía que íbamos a trabajar con la ley de procedimientos administrativos? Como toda ley, o casi todas las leyes, tiene su reglamento, que es el decreto 1759/72. Ustedes lo pueden buscar en Infoleg. El artículo 2 del reglamento establece facultades del superior. Los ministros, secretarios de la Presidencia de la Nación y órganos directivos de entes descentralizados podrán dirigir o impulsar la acción de sus inferiores jerárquicos mediante órdenes, instrucciones, circulares y reglamentos internos a fin de asegurar la celeridad, economía, sencillez y eficacia de los trámites, delegarle facultades, intervenirlos y abocarse al conocimiento y decisión de un asunto, a menos que una norma le hubiera atribuido competencia exclusiva al inferior. Lo que les quiero mostrar con esto es que el propio reglamento de la Ley de Procedimientos Administrativos establece la existencia de este principio jurídico de la jerarquía. ¿Alguna pregunta hasta acá? Karin, tengo una pregunta acá en YouTube que está buena, quizá más adelante la podemos aclarar mejor, pero Cristina Méndez me pregunta si la nueva persona jurídica actúa como pasaba con la autonomía de las universidades. Yo parcialmente le respondí que no, porque creo una diferencia entre autonomía, pero es... No, pero la vamos a ver más adelante porque vamos a ver que la descentralización permite entes autárquicos, no autárquicos y entes autónomos. La misma descentralización te marca qué tipo de, cuando se descentraliza y se crea el órgano nuevo, te marca qué tipo de poder de autonomía va a tener. Lo vemos más adelante, lo contestamos más adelante. Perfecto. ¿Sí? Bueno, los principales efectos que se derivan de la relación jerárquica implican que los órganos superiores tienen varias facultades, como por ejemplo, que lo decíamos antes ya, dirigir e impulsar la actividad del órgano inferior, vigilar y controlar al órgano inferior, por eso es un control jerárquico, abocarse al dictado de actos que le corresponden al inferior. Abocarse implica que yo retomo la facultad que delegué en un momento y resuelvo yo, como superior, la situación, delegar facultades, resolver conflictos interorgánicos, por ejemplo, que se suscite un conflicto, ahora podría darse claramente entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía. El que resuelve qué hacer, ¿quién les parece que es? ¿Y puede ser el jefe de gabinete o no? Me parece que ahí necesitamos el presidente, ahí ya necesitamos al superior. Sí, claro está que en cuestiones por ahí, si no son de carácter política las decisiones que hay que tomar, claramente que es el jefe de gabinete que se encarga de la administración el que puede resolver. Está muy bien, no sé quién fue, pero excelente. Designar los funcionarios que ejerzan la titularidad de los órganos inferiores, ¿sí? Bueno, ahora bien, cuando tenemos un órgano superior y órganos inferiores, surgen cuestiones relativas a qué deber de obediencia tienen los órganos inferiores en relación al órgano superior. ¿Por qué? Porque surge la pregunta de, ¿yo tengo que hacer todo lo que me manda el órgano superior? ¿Qué les parece a ustedes? Sí, Que sí. ¿Les parece que sí, que tiene que hacer todo? ¿Y qué pasa si... Depende de la situación. ¿Qué pasa si el órgano superior da una orden que el inferior la considera ilegítima o la considera que puede llegar a acarrearle alguna responsabilidad? ¿Qué les parece que puede pasar? ¿Recurre a la ley? ¿Cómo? ¿Que puede recurrir a la ley? Puede recurrir a la ley. Bueno, el tema está acá, ¿qué se permite que el inferior haga en relación al superior? Y como les cuento siempre que en el derecho una biblioteca dice una cosa, otra parte de la biblioteca dice otra, básicamente nuestro país tomó jurídicamente, a través del orden jurídico, una postura.
Y nosotros significa el orden jurídico argentino, adoptó la doctrina de la reiteración. ¿En qué consiste la doctrina de la reiteración? El órgano inferior recibe la orden, considera que esa orden podría ser un acto ilegal o podría constituir alguna violación de alguna norma, entonces hace una observación escrita, formal, le dice al superior, observo esta orden porque considero tal cosa. Hecha la observación, si el superior reitera la orden, la tiene que cumplir, pero queda salvo su responsabilidad por haber hecho la observación. Eso es lo que adoptamos nosotros en nuestro país. Existe otra doctrina que es la de control material, que le permite al órgano inferior examinar el acto del superior e inclusive poder llegar a no cumplirlo ante ese examen y que el examen dé que es un acto ilegítimo. Entonces, una es la doctrina de la reiteración, la otra del control material. Acuérdense que cuando veíamos la palabra material, ¿a qué hacíamos referencia? Cuando decíamos material. A la ley emanada por cualquier, ¿verdad? Eso es en función de la ley, eso es la ley emanada de autoridad competente, pero cuando hablamos de material, cuando la clase pasada vimos, por ejemplo, el criterio material u objetivo de lo que es la función administrativa, ¿hacíamos referencia a qué cosa? A la actividad. A la actividad o al contenido, exactamente. Por eso la doctrina que afirma el derecho de control material refiere a que el inferior puede controlar el contenido del acto, inclusive dejarlo de lado, no cumplirlo. En nuestro país, en la doctrina de la reiteración, se ve el acto, se lo observa y si el superior lo reitera, hay que cumplirlo. Vamos a pasar a otro principio, que es el de la competencia. Quisiera saber si tienen alguna duda. Ahora sí, así paro, espero un ratito por el delay con YouTube o si no, seguimos. Silencio total y absoluto, Karen. Me están respondiendo, pero dicen no, profe, así que no hay duda. Sigo. Bueno, vamos con el principio de competencia, que es el segundo principio, que la competencia no solamente es un principio de la administración, sino que es un elemento esencial del acto administrativo. La competencia, como dice la Filmina, predetermina, tiene que ser antes, por eso es predetermina, articula y delimita, son tres conceptos muy importantes, por eso los separé de esta manera, ¿sí? Predetermina, fíjense que no dice determina, que lo podría decir, pero es previa, tiene que estar previamente dada la competencia al órgano para que el órgano pueda actuar. Esa competencia siempre tiene que estar otorgada por ley, en sentido formal o material, pero por ley seguro, ¿sí? Predetermina. Articula, imagínense que si no nos ponemos de acuerdo en qué competencia tiene cada uno, es imposible. Imagínense que en la cátedra, para hacer algo que ustedes conocen, que el jefe de trabajo práctico haga el trabajo del titular, el titular entonces también hace su trabajo, luego el auxiliar hace lo que hace el adjunto y así. Sería un lío. Entonces, cada uno no solamente tiene predeterminado qué debe hacer, sino que está articulado. Como pasan acá en las clases, que decimos, bueno, la profe Karin da la teoría, la profe Ayelén y la profe Hortensia dan la práctica, pero a la vez ustedes ven que nos articulamos en que podemos ambas ayudar a lo que se está dando en el momento, a la vez lo que estamos dando en la teoría está articulado con lo que van a dar en la práctica, porque lindo sería que yo dé hoy la teoría sobre la función administrativa y ustedes ahora en la práctica vean un práctico sobre, no sé, el habeas corpus. Entonces estaríamos ante un problema. Como unidad de acción sería bastante complejo y no sería eficiente lo que estamos haciendo.
Y por el otro lado, la competencia también delimita, es decir, nos pone hasta dónde podemos hacer y hasta dónde no podemos hacer. Bueno, la función administrativa que desarrollan los órganos y las entidades públicas del Estado con personalidad jurídica propia, es decir, que la competencia es el principio que predetermina, articula y delimita la función administrativa, acá sí la función administrativa tomada en sentido amplio, en sentido objetivo, en sentido de actividad, que desarrollan los órganos y entidades públicas del Estado con personalidad jurídica propia. La primer gran división de competencia que ustedes han visto, ¿dónde fue? ¿Qué les parece? En la Constitución, profe, con los artículos 75, 99 y no me acuerdo. Bien, Pablo, y 108, ¿sí? Perfecto. Es la primer gran división de competencias que venimos repitiendo desde el principio, que se divide en funciones, el poder es uno solo, y lo que se divide son las funciones, y en definitiva las funciones están determinadas por la competencia. Entonces, la competencia es el conjunto o círculo de atribuciones que corresponden a los órganos y sujetos públicos estatales. Es la aptitud obrar o legal de un órgano. La competencia es al órgano lo que la capacidad es a las personas. Ustedes ya vieron que es la capacidad, podríamos asimilarla a la capacidad de ejercicio. ¿Se acuerdan que era la capacidad de ejercicio? ¿O la capacidad de hecho? ¿Que vieron en Fundamentos de Derecho Civil y Comercial? Poder ejercer La por sí mismo sus capacidad. derechos. Muy La bien. capacidad de ejercicio era de poder ejercer los derechos y obligaciones. ¿Esa es Mili? No, ¿Quién es? Sofía Mielich. Sofía. Hola, bueno, Sofía, perfecto, así es. Es la aptitud para ejercer los derechos y las obligaciones. La competencia de los órganos no se presume, estudien esto, porque esto se pregunta siempre sobre todo en la parte teórica. La competencia de los órganos no se presume, debe estar otorgada en forma expresa o razonablemente implícita, ¿sí? Por una norma jurídica para que pueda reputársela legalmente existente. Por eso les digo que puede ser otorgada por ley material o por ley formal, pero siempre por ley. La competencia es objetiva, obviamente, hablando del derecho objetivo y subjetivo, es objetiva porque está determinada por una norma, por una ley, ¿sí? Es obligatoria, ningún órgano puede renunciar, por eso es irrenunciable, y es improrrogable. En principio no se puede prorrogar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la competencia fue otorgada por una ley en función del interés público, entonces el órgano no puede prorrogar su competencia. Hay excepciones, y una de las excepciones es la que vinimos viendo ya, que es la delegación, ¿sí? Clases. Hay competencia en razón de la materia, en razón del grado, en razón del lugar o territorio y en razón del tiempo. En razón de la materia, como veníamos diciendo ya, habla del contenido, es decir, va a haber diferentes competencias según el contenido del acto que se trate. Nosotros vemos claramente que hay un Ministerio de Economía, entonces el contenido son materia económica, un Ministerio de Salud, un Ministerio de Educación, un Ministerio de Obras Públicas. Ustedes ven en la facultad que hay un departamento de Derecho, un departamento de Economía, un departamento de Contabilidad, un departamento de, ¿qué me faltó? Economía, de Administración, ¿sí? Entonces, eso se determina que la competencia de cada uno va a estar determinada según el contenido específico de que se trate. También van a ver, como en la unidad 8 vimos ya, ¿no es cierto?, que hay juzgados en materia civil, en materia penal, en materia laboral. ¿Por qué? Porque su competencia, lo que pueden hacer y sus atribuciones están determinadas o delimitadas dentro de esas áreas específicas. En razón del grado, jerarquía, esto es facilísimo porque ya uno lo comprende cuando ve un organigrama de administración, por lo menos los clásicos, porque los organigramas más modernos son extendidos, por ahí hay otras formas de organización, pero en el clásico, en el que conocemos nosotros del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial,
de nuestra propia facultad, de la cátedra, ¿sí? Siempre hay una situación de jerarquía que determina que hay órganos superiores y órganos inferiores, entonces hay una relación vertical que, como lo vimos hace un ratito, vincula a los órganos que pertenecemos o que estamos dentro de un mismo ente. Poder Ejecutivo, Jefe de Gabinete, Ministerios, sería un ejemplo. Corte Suprema de Justicia de la Nación, Cámaras de Apelaciones, jueces de primera instancia. Titular de cátedra, adjunto, jefe de trabajos prácticos, auxiliares docentes. Otro ejemplo. En la universidad, rector, consejo superior, ¿sí? Dentro de la misma facultad, la decana, los secretarios académicos de extensión, ¿sí? Siempre hay un orden jerárquico dentro de los entes que determinan que hay órganos que mandan, otros que obedecen, y depende cómo esté compuesto ese órgano, vamos a tener más libertades o menos libertades. En razón del lugar o territorio, se basan circunscripciones territoriales, es decir, es el área geográfica que la ley determina que un órgano va a tener competencia en ese área geográfica. Ejemplo, el juzgado civil y comercial de la ciudad de Resistencia tiene competencia en Resistencia, no tiene competencia en Saspeña, no tiene competencia en Villa Ángela, ni tampoco en General San Martín, tampoco en Corrientes. Entonces, la ley determina que dentro de un ámbito geográfico, un órgano tiene competencia para actuar, para imponer su poder público, para establecer sus normas. A eso se le llama competencia en razón del territorio. Y por último, la competencia en razón del tiempo se relaciona con que hay un periodo que se le otorga a determinado órgano para que pueda actuar, y terminado ese tiempo el órgano ya no tiene competencia, carece de competencia. Ustedes vieron un ejemplo clásico de esto, que es la Convención Reformadora. Cuando el Poder Legislativo dicta la ley que declara la necesidad de reforma, le puede dar un tiempo a la Convención Reformadora para que realice esa reforma, y o si no, pierde la competencia y luego no tiene validez lo reformado. Ahora vamos a ver en las unidades siguientes, por ejemplo, que son plazos que se le da. Por ejemplo, el jefe de gabinete tiene 10 días para llevar los DNU a la comisión bicameral permanente. ¿No lo lleva dentro de los 10 días? Bueno, la comisión bicameral permanente tiene que asumir sola y de oficio y tiene que revisar ese DNU. ¿Sí? Hay plazos que tenemos para poder realizar las cosas. Bueno, eso. ¿Alguna pregunta? A veces yo nomás me complico queriendo explicar más. ¿Alguna consulta sobre esto? Acá preguntan en YouTube qué significa que no se presume. Ajá, perfecto. Que la competencia no se presume implica que yo no debo asumir que el órgano tiene competencia, no lo debo dar por hecho. La competencia tiene que estar expresamente determinada por una ley o debe surgir de manera ineludible de una ley. Puede ser de una ley en sentido material o formal, insisto en esto, pero sí o sí tiene que ser de una ley, de una norma. Entonces, no presumo, no digo, seguro tiene competencia, no debo hacer eso. Debo ir y mirar si realmente hay una norma que le otorga competencia o no a ese órgano. ¿Por qué dice esto también, chicos? Porque ustedes habrán visto en Fundamentos de Derecho Civil y Comercial que la capacidad se presume. Siempre, siempre se presume la capacidad de las personas. Luego hay que probar la incapacidad. Con el área de Derecho Administrativo es al revés. Jamás se presume la competencia y hay que mostrar que realmente ese órgano es competente. Espero para que te digan a ver si se comprendió o si no lo explico de otra manera. Una compañera preguntó algo en el chat. A ver, sí. A ver, Flor, si puedes encender el micrófono y consultarle a la profe, porque yo entendí que estaba contestada esa pregunta. No, profe, me refería a las características del
de la competencia que dijo hoy que se articula al principio, que decía al principio que se articula. ¿A eso se refiere a que como que hay a la distribución de las tareas o cómo? ¿O yo entendí mal? Flor, sí, básicamente es a la distribución de tareas y que esas tareas tienen que estar coordinadas, ¿sí? Eso es la articulación. ¿Viste cómo la articulación en el cuerpo? ¿Qué permite las articulaciones? Que los huesos, bueno, las articulaciones y otras cosas, ¿no? Pero básicamente las articulaciones permiten que los huesos no sean... Los huesos y las articulaciones se caen todos así. Es lo que permite que nos movamos armónicamente. La articulación de la competencia es igual. Permite la armonía en el movimiento que tienen que hacer los órganos, en la tarea que deben realizar los órganos. Bueno, profe, gracias. ¿Se entendió? En YouTube ponen que sí. Sí, profe. Sí, se entendió, profe. Gracias, profe. Bueno, la transferencia de competencia, porque decíamos que en principio es improrrogable la competencia, pero se permite la delegación. La primera delegación que hemos visto nosotros fue en la unidad 8. ¿Se acuerdan quién delegó a quién? A ver si se acuerdan. Del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. Esa es otra delegación. Esa vimos en la 7. No, esa no vimos. Sí vimos la 8 también. Tienen razón. Bueno, voy a ser más específica. La delegación que hace el presidente, que vimos en... ¿a quién le delega? La administración al jefe de gabinete. Ahí está. La delegación al jefe de gabinete. Esa es una delegación administrativa que en el caso del ejemplo del presidente en el jefe de gabinete tiene naturaleza constitucional esa delegación, ¿sí? Es una técnica que traduce la posibilidad de producir el desprendimiento de una facultad por un órgano que transfiere su competencia a otro órgano. La delegación puede ser administrativa o legislativa. La legislativa, que es la primera que dijo Pablo, creo que era Pablo, ¿se acuerdan el artículo 76 de la Constitución que decía? A ver quién lo lee. Muy lunes hoy, están muy calladitos. El viernes me parece que vamos a cambiar, vamos a dar clase miércoles y viernes en vez de lunes y miércoles. Porque los viernes... Dale. Artículo 76. Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas, nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, en principio, la delegación legislativa está prohibida, pero después la propia Constitución establece dos excepciones. Situaciones de emergencia y situaciones que tengan que ver con la administración, que es una actividad propia del Ejecutivo. Entonces, esa delegación legislativa la vamos a volver a ver en la unidad que viene cuando veamos los reglamentos delegados. Yo siempre hago estas aclaraciones para que ustedes vayan captando la relación que tiene todo el contenido de administrativo. Y no solamente en administrativo solamente, sino en relación también al área de derecho constitucional que ya hemos visto. Vamos a la delegación administrativa. Y acá voy a hacer la pregunta del millón. A ver, vamos a jugar un poquito, así descontracturamos un poco la clase. Las chicas van a anotar, pero yo voy a mirar YouTube también. A ver, voy a encender y voy a mirar con Aye. ¿Quién contesta primero? ¿Quién contesta primero? Haciendo entonces el chat de acá. El chat del Meet. Claro, el chat de Meet y con Aye controlamos YouTube. ¿Quién contesta primero? La pregunta es, ¿la delegación administrativa puede ser interorgánica o entre entes públicos? La interorgánica refiere a qué tipo de delegación, a la delegación que se da dentro de qué. A ver. ¿Del ente, profe? Del órgano. Tiene que escribir.
El primero que escribe. Acá Sebastián Acosta en Leandro, Lucía. Subieron rápido los chicos de YouTube. No les queda otra. Uy, sí, sí, sí. Ahí está, muy bien. Bueno, Sebastián Acosta es alumno de alguien de ustedes. Sebastián. Sí, mío. Bueno, porque fue el primero que contestó. Yo dije el primero que contesta, Bien. pero igual muchos contestaron. Valeria Ferragut, cancelaste el mensaje, estaba perfecto lo que pusiste. ¿Y acá quién fue el primero que contestó bien? Uno puso con preguntas, Leandro, dentro de un mismo ente. Leandro, Bueno, Machuca, pero siempre contesta así, Leandro, con preguntas. Bueno, acá entonces, pregunto, y acá viene el otro juego, ahí viene otra posibilidad. El primero que contesta en el chat tiene que escribir. En la delegación administrativa interorgánica, ¿estamos ante una desconcentración o descentralización? ¡Ya! Lo que hicieron acá. No, tienen que escribir, no vale hablar. El primero... ¿Concentración? No vale hablar, escribir. Mirá, en YouTube todavía no, porque van más lentos ellos. Ahí está. Sí. Mirá, no sabía eso. Gracias, me da. Bueno, vamos a hacer acá un pedido es de que sean los 3 primeros, no el primero nomás. Bueno, vamos a hacer los 3 primeros. Sí, muy bien. No se van a hablar entonces. Pero aparte, qué blandita soy, ¿viste? De todo me convence. Sí. Decime. Ay, no. Tengo que ir a mirar arriba. ¿Cómo? Tengo que ir a mirar arriba porque escribieron. Bueno, entonces, en la delegación administrativa se da la delegación interorgánica, estamos ante una desconcentración. En cambio, la delegación entre entes públicos, estamos ante una descentralización. A ver qué les pasó. En el chat de acá puse yo primero, creo. Aviso, pues todos pusieron desconcentración. Bueno, ahora va a controlar Hortensia el chat, prometemos. Bueno. Está todo mal escrito, pero igual vale, creo. Puse todo con X, Z. Sí, pusiste con X. Imagínate. Pero porque me apuré, profe, y en el teclado muy chiquito. Generalización. Bueno, entonces no vale, yo por escribir bien tardé. Ay, pero una X ahí en el medio. No peleen. Igual vamos a hacer más juegos. Profe, ¿no vale hablar entonces? No. ¿Hay que contestar? No, hay que contestar en el chat porque si no... Uy, casi se me cae la computadora, chicos. Contestan todos juntos, casi vuela para atrás. Contestan todos juntos y yo no escucho y no puedo identificar quién me dice porque no los veo. Entonces mejor el chat. Bueno, acá en YouTube piden el quiz. Ya vamos a hacer un quiz. Lo que pasa es que son más complejas estas unidades y llevan tiempo. Bueno, pero se entendió que es lo lindo. Eso es lo bueno. Bueno, ¿cuándo hay delegación administrativa? Acá hay que tener un cuidado enorme. Si usas algo del YouTube, ¿sabes? Cualquier cosita. Dale, no te preocupes. Sí, te cuento. Gracias. Bueno, ojo con la delegación administrativa. ¿Por qué? Sí existe la delegación interorgánica, que es la transferencia de facultades por parte del órgano superior al órgano inferior. Eso no hay duda. Lo que no existe en nuestro país es la delegación entre entes públicos. ¿Qué quiere decir esto? Si existe la delegación del Ejecutivo en un ente nuevo que lo crea, es un ente con personalidad jurídica propia, eso es perfecto. Ahora, en el ejemplo de acá tenemos 2 entes que están descentralizados. Lo que no existe en nuestro país es la delegación de competencias de un ente descentralizado a otro ente descentralizado. Que quede clarísimo porque puede ser una pregunta de multiple choice
y por ahí los puede llegar a tender a confundir, ¿sí? Una cosa es la delegación interorgánica, perfecto. Otra es la delegación entre entes públicos, que en nuestro país, entre dos entes públicos, está prohibido. ¿Qué sí está permitido? Que el Ejecutivo, como órgano central, delegue competencia. Hay alguien que tiene un micrófono, si lo pueden apagar. Delegue competencia, me da gracia cuando dice, ay, soy yo. Di que cometí un delito, es el micrófono, no marché. Bueno, en la delegación del Ejecutivo en un ente descentralizado nuevo. ¿Está? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos medio lento, así que voy a apurar un poco porque vamos medio lento y falta mucho todavía. La delegación procede siempre que esté expresamente autorizada. El órgano delegante puede siempre, en cualquier momento, retomar la facultad que delegó, y el órgano delegante es siempre titular y responsable de esa delegación, de esa facultad delegada. En cuanto al poder jerárquico del delegante sobre el delegado, es muy amplio porque tiene atribución de expedirle instrucciones directas acerca de qué es lo que quiere que haga y además órdenes concretas en relación a la actividad que hace ese inferior. Es como el titular de cátedra que a mí me dice, bueno, Karin, vamos a dar las unidades de esta manera, norma, o sea, una orden expresa, ¿sí? La vamos a dividir de esta manera, la bibliografía que la cátedra va a utilizar es esta. Claro que en un órgano que está trabajando armónicamente, nunca hay una orden de ese estilo, siempre hay una coordinación entre los órganos, pero básicamente el que toma la decisión siempre es el superior jerárquico. Y como les decía, el delegante siempre reserva o siempre conserva la titularidad de lo que delegó. Entonces, siempre va a ser responsable. Y el delegado es responsable en cómo ejerce esa facultad delegada, ¿sí? ¿Qué es la vocación? La vocación es la asunción por parte del órgano superior, reasunción diría yo, reasume la competencia que en un momento le delegó a un órgano inferior, ¿sí? Siempre la vocación se tiene que dar entre órganos de de un mismo ente. Ustedes dicen, profe, el Persaltum, que fue tan renombrado ahora, ¿es una vocación? Podría tomarse como una vocación. Es cuando un órgano superior reasume una competencia dada a un inferior y tiene carácter excepcional. Siempre la vocación es procedente cuando una norma expresa así lo determina. Y nunca es procedente, no procede la vocación, cuando el órgano inferior tiene atribuciones en una materia específica, con idoneidad específica, que el órgano superior no la puede suplir, no puede realizar esa actividad, entonces no puede abocarse. Sí, a ver, un ejemplo que les podría dar de cuándo no podría abocarse, porque lo que se tiene en cuenta es que el órgano inferior se le dio esa actividad por una idoneidad especial que tiene ese órgano inferior. Entonces, el superior no puede retomarla porque no tiene la idoneidad para poder actuar en esa materia específica. Por ejemplo, ustedes saben que hay una Secretaría Legal y Técnica que asiste al presidente en todo lo que es el asesoramiento jurídico de los actos que el presidente va a emitir. En este caso particular, el presidente es abogado, entonces podríamos decir, pero es abogado más para el lado penalista, podríamos decir que tiene la capacidad y tiene la idoneidad de poder determinar si un acto es o no jurídicamente viable. Vamos al presidente anterior, que era ingeniero, por ejemplo, entonces no tiene el conocimiento específico en ese área. Entonces no puede abocar la decisión que puede tomar la Secretaría Legal y Técnica, porque no tiene competencia, no tiene la idoneidad para hacerlo. Ese es un ejemplo. La sustitución es cuando, habiendo dos órganos inferiores,
el superior le otorgó competencia al órgano A. Y resulta ser que el órgano A no la realiza, no hace las tareas eficientemente, es decir, que la competencia que le fue atribuida no es realizada realmente con la idoneidad y la eficiencia necesaria. Entonces, el órgano superior puede sacarle esa competencia y otorgársela a otro órgano, el órgano B. Entonces, el órgano B sustituye al órgano A y de eso se trata la sustitución de competencia. En cambio, la subrogación se da en supuestos en que corresponde la excusación o la recusación. ¿Qué es esto de la excusación o la recusación? Es muy común que suceda que llegue a la administración o llegue a un juicio una persona que nos es conocida. Por ejemplo, hagamos de cuenta que mi hija tiene que cursar conmigo en este momento Derecho Público. ¿Les parece a ustedes que yo le podría corregir su examen? No, profe. ¿Les parece a ustedes que si ella estaría cursando yo podría elaborar el examen? No, ¿no es cierto? Por más que hay una ética y que yo pueda decir, miren, yo no voy a hacer nada que no corresponda, se entiende que hay una subjetividad íncita en la persona que no puede ser salvada. Entonces, pueden suceder dos cosas. Cuando el órgano, en este caso que sería yo solita digo, miren, yo me excuso de actuar en esta mesa de examen porque, o me excuso de tomarle el examen a Ariana porque es mi hija. La excusación se da cuando el propio órgano se retira y explica que no va a actuar porque en relación al otro hay una situación que puede ser dudosa, que puede ser imparcial, ¿sí? Y la recusación es cuando el otro determina y dice, supongamos en esta situación, que yo me callé la boca, que nadie dijo nada y qué sé yo, otro alumno dice, ah, no, pero esa es la hija de la profe. Entonces dice, la recuso, usted no puede actuar en esta mesa porque está su hija, como ejemplo. En un juicio sería, si una de las partes es íntima amiga del juez, pueden pasar dos cosas, que el juez solo se excuse y diga, yo no voy a actuar, o puede pasar que la otra parte lo recuse y diga, usted no puede actuar porque es íntimo amigo de mi demandado o demandante, depende de la situación. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Ok. Bueno, esto gracias a Dios ya lo expliqué, que es lo que les decía, si les explico al principio esto va a ser mucho más fácil. La centralización administrativa es cuando las cuestiones de importancia en un ente son resueltas por los órganos centrales de la administración. En nuestro caso, el órgano central de la administración, ¿quién es? Presidente. Exactamente, sí, el presidente. La centralización implica que las facultades de decisión están reunidas en los órganos superiores de la administración, que como bien dijo, no sé quién fue, el presidente. Ahora bien, el presidente no puede actuar solo porque es imposible llevar adelante toda la administración del país desde un solo lugar. Entonces, tenemos la posibilidad de la descentralización, que es cuando las facultades decisorias también se encuentran adjudicadas a entidades que constituyen la llamada administración descentralizada o indirecta del Estado, ¿sí? Que es cuando, ¿se acuerdan el JAM que vimos hoy? El ente central le delega competencia a un nuevo ente separado, distinto, dotado de personalidad jurídica propia y donde este órgano va a tener órganos superiores que van a expresar la voluntad del ente y van a poder tomar decisiones. ¿Sí? Y acá viene la pregunta que hicieron hoy en el chat que me había dicho ayer. ¿Sí, chicos? Sí, contestan, sí. Bueno, la descentralización se puede dar en entes autárquicos, como ANSES, que es un ente autárquico,
en entes no autárquicos, como por ejemplo las empresas y sociedades del Estado, y en entes autónomos, como son las universidades, AGN, Defensor del Pueblo, municipios, Junta General de Granos, Junta Nacional de Carnes, y si ustedes googlean van a encontrar otros ejemplos de descentralización en entes que son autónomos. ¿Cuál es la diferencia entre entes autónomos y entes autárquicos? ¿Se acuerdan? Autónomo es que se pueden dar sus propias normas, elegir sus propios gobernantes. Y autárquicos es que tienen una atribución financiera y capaz administrativa, pero no de las normas. Muy bien, así es, ¿sí? Básicamente la diferencia es jerárquica también. Cuanto más atribuciones tenés, sos autónomo, cuanto menos atribuciones tenés, sos autárquico. La autarquía tiene que ver más con un poder de administración financiera, económica, patrimonial. Y los que no son autárquicos es porque tienen otra denominación, son entes descentralizados, pero tienen otra configuración jurídica, como son las empresas y sociedades del Estado, que ahora vamos a ver en un ratito. Fíjense que acá está el cuadro bien marcadito, les digo, por el jam no les queda, pero acá se ve bien la distinción entre lo que es la desconcentración y la descentralización. Como preguntaban hoy claramente que el órgano que se descentralizó también es un órgano que va a tener su propia desconcentración. En la desconcentración se atribuyen partes de competencia a órganos inferiores, por eso hablamos de una relación interorgánica donde el control es jerárquico. En cambio, cuando hablamos de descentralización, hablamos de un ente nuevo, dotado de personalidad jurídica propia. Se trata de una relación interadministrativa y existe una tutela administrativa. Bueno, los caracteres de los entes descentralizados tienen personalidad jurídica propia, cuentan o han contado con una asignación legal de recursos. Los entes descentralizados tienen las partidas presupuestarias dentro de lo que es el presupuesto nacional. Esto lo van a ver en la unidad 14, en la LAF, cuando veamos la ley de administración financiera. El patrimonio es estatal, tienen facultades de administrarse a sí mismos, son creados por el Estado, pueden ser creados por ley o por decreto del Poder Ejecutivo. Hay entes que solo pueden ser creados por ley porque así lo determina la Constitución Nacional. El fin siempre es el servicio público, o el bien público. El fin siempre es el bien público, pero pueden tener fines comerciales, industriales, ¿sí? Y están sometidos al control estatal, como decíamos, así lo determina la Ley de Administración Financiera, a través del denominado control de tutela administrativa. Bueno, ¿qué poder reglamentario tienen los entes descentralizados? Es decir, ¿qué poder de reglamentarse a sí mismos tienen los entes descentralizados? Algunos entes descentralizados fueron creados directamente por la Constitución, entonces tienen un poder reglamentario autónomo. Al ser creados por la Constitución, determina que ese ente se puede autorregular, como por ejemplo la AGN o como por ejemplo las universidades. En cambio, hay órganos que fueron creados por el legislativo o por el ejecutivo, no por un mandato constitucional, entonces tienen un poder reglamentario independiente, pero no tan autónomo. ¿Qué significa esto? Va a tener que seguir normas establecidas por el ente que los creó. Perdón, normas establecidas por la ley que los creó, ya sea ley en sentido material o ley en sentido formal. Bueno, esto no lo vamos a ver, chicos, léanlo. ¿Sí? ¿Quién quiere preguntar? Ventajas y desventajas de la descentralización, léanlo, es para una cuestión de interés general nomás. Y vamos a pasar al tema de personas jurídicas, públicas o privadas. El artículo 141 del Código Civil, que ya lo conocen porque lo han visto en Fundamentos de Derecho Civil y Comercial, establece que son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Esto ya lo conocen de memoria. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta o pasamos a este tema directamente?
Bueno, sigo nomás entonces. Son personas jurídicas públicas, según lo determina el 146, el Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, las entidades autárquicas y demás organizaciones constituidas en la República a las que el ordenamiento jurídico le atribuya ese carácter. Eso significa que cuando se cree un ente y la ley o el decreto que lo crea dice es una persona jurídica de derecho público, implicará que va a ser una persona jurídica de derecho público. Los estados extranjeros, organizaciones a las que el derecho internacional público reconozca esa personalidad jurídica, como por ejemplo la OMS, la ONU, la OEA, ¿sí? Y toda otra persona jurídica constituida en el extranjero cuyo carácter público resulte de su derecho aplicable, es decir, cualquier órgano que en su propio derecho es considerado como una persona jurídica pública. La Iglesia Católica. Las personas jurídicas públicas se rigen en cuanto a su reconocimiento, comienzo, capacidad, funcionamiento y organización y fines por las leyes y los ordenamientos de su constitución. Esto es importantísimo porque la ley o el decreto que crea a la persona jurídica pública tiene el carácter de constitutivo, de constituyente, es decir, le otorga no solamente la creación, sino que le otorga los órganos, le otorga las atribuciones, tal cual como hace una constitución. Cuando la constitución crea, ¿qué hace? Determina, además de los derechos, determina los órganos, como la nuestra, que determina un órgano ejecutivo, legislativo y judicial, y además determina las atribuciones, ¿sí? Ahora bien, esto léanlo también, que distingue una persona pública de una persona privada. Lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta en cuanto a la distinción de una persona pública y una persona privada es que las personas públicas siempre se van a regir por el derecho público. Y regirse por el derecho público implica regirse por un derecho que es exorbitante del derecho privado, como lo explicamos la clase pasada. Exorbita, sale de lo que es la órbita del derecho privado donde estamos en una situación de igualdad. ¿Por qué? Porque en el derecho público se toma en cuenta el interés general, el bien común, por sobre el interés particular. Entonces, el ente dotado de personalidad jurídica pública tiene potestades y tiene atribuciones que implican la protección de ese bien común. Implican que pueden tener, por ejemplo, un poder, fíjense, AFIP tiene el poder de imponer una multa e inclusive puede clausurar un comercio. Es una potestad muy grande, muy grave. ¿Por qué? Porque está protegiendo un bien común. ¿Sí? La municipalidad puede clausurar un comercio porque no cobró, perdón. ¿Saben por qué hice eso? Porque tenía en la cabeza la imagen de una obra y lo que quise decir fue que puede clausurar una obra pública y no sé por qué mezclé. La municipalidad puede clausurar una obra pública porque no cumple con la reglamentación correspondiente. El Ministerio de Trabajo puede clausurar una obra pública o puede clausurar una industria porque no están los trabajadores registrados. Ellos van a hacer una inspección. Usted no está registrado, usted no está registrado. Son poderes muy grandes que tienen las personas públicas. Entonces, hay que distinguirlas y determinar si se trata de una persona pública o de una persona jurídica privada. Distinguido esto, o teniendo en cuenta esto, es importante, además, distinguir las personas jurídicas públicas estatales, es decir, que pertenecen al aparato del Estado, de las no estatales, aquellas personas que son públicas por la cantidad de derechos o la cantidad de potestades que le otorga la ley, pero que no pertenecen al Estado. Un claro ejemplo de eso son los colegios profesionales que tienen la potestad de regular las matrículas. ¿Querés contar un poquito, Orten, qué hacen los colegios profesionales o los consejos profesionales? Vos que estás en eso más que yo, dale. Justamente nosotros lo que nos tenemos, regulan la matrícula de los profesionales. Generalmente, bueno, tenemos los consejos, ustedes van a tener el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que es el que regula su matrícula. Así también tienen los ingenieros y los arquitectos.
lo Sí, organizan y entienden también en la parte de ética, del ejercicio de la profesión. Ahí me dijeron Colegio Público de Abogados. Claro, el Colegio Público de Abogados exactamente regula la matrícula de los profesionales del derecho. No es el caso del Chaco porque no tiene matrícula obligatoria, pero sí de otras provincias es el Colegio Público, sí. así es. Gracias, Horten. La Iglesia Católica también es una persona de derecho público no estatal, no pertenece al Estado. La Iglesia Católica, ustedes ven en esta enumeración, que es una persona jurídica de derecho público, pero no pertenece al Estado, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta, y ustedes me dicen, profe, ¿cómo sabemos de qué estamos hablando? Si estamos hablando de una estatal o no. Siempre hay que ver la ley de creación, ya sea un decreto, ya sea una ley. Siempre uno va a la ley y va a decir el carácter de esa persona que fue creada, porque les decía que el acto de creación es un acto de constitución, no solamente es de creación, ¿sí? Bueno, vamos a los entes autárquicos. Los entes autárquicos, como se acuerdan que decíamos que la descentralización se podía dar en entes autárquicos, no autárquicos y autónomos. Cuando hablamos de entes autárquicos, como decíamos hoy, hablamos siempre de entes que pueden ser o que tienen la capacidad de autoabastecerse, de que pueden, no me está saliendo la palabra que quiero decir exactamente, ya me va a salir, pero tienen la facultad de autoadministrarse, de autogobernarse, de administrar sus propios intereses. Claro que los entes autárquicos, los superiores, quienes están a cargo de esos entes, son elegidos por la administración central, específicamente por el presidente de la nación, o por el gobernador si estamos ante una provincia. Son aquellos que se caracterizan por llevar a cabo cometidos típicamente administrativos con un régimen esencial de derecho público, siendo personas jurídicas conforme lo determina el 141 del Código Civil y Comercial, que los vimos hace un ratito. Y acá le puse ejemplitos de entes autárquicos de todos. De la Nación, el Banco Nación Argentina, de Misiones, por si hay algún alumno misionero que no lo sé, Agencia Tributaria de Misiones, del Chaco, el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, y de Corrientes, Instituto Correntino del Agua y del Ambiente. Son todos ejemplos de entes autárquicos. Los entes autárquicos, claramente, que son entes descentralizados, por eso tienen entidad jurídica propia, tienen una base económica, financiera que le permite la constitución de un patrimonio de afectación a fines determinados. Igualmente tienen partida presupuestaria dentro de lo que es el presupuesto que elabora el Poder Ejecutivo. Cumple con una finalidad específicamente estatal, es decir, que el ente autárquico no tiene una finalidad industrial o comercial como sí lo tienen las empresas del Estado. Son creados tanto por el Poder Ejecutivo como por el Poder Legislativo, se extinguen por el mismo órgano que los creó, el personal que trabaja tiene la calidad de empleado público, no pasa lo mismo con quienes trabajan en las empresas del Estado. La administración central ejerce el control administrativo. ¿Cómo se llamaba, decíamos, este control administrativo? Tutela administrativa, profe. Perfecto, tutela administrativa, y tiene fuerza ejecutiva para cobrar tasas, impuestos, etcétera. En cuanto a las competencias, pueden ser creados por el Poder Ejecutivo a través de decretos o por el Poder Legislativo. Ahora bien, hay entes que solo pueden ser creados por el Poder Legislativo porque así lo determina la Constitución Nacional. Por ejemplo, los bancos, por ejemplo, las universidades. ¿Por qué dice las universidades, chicos? Porque las universidades en principio eran entes autárquicos. Ustedes ya lo estudiaron esto cuando vimos la unidad 4 o 5, no me acuerdo cuál de las dos unidades, digamos. Y si bien con la reforma del 94 se estableció la autonomía universitaria y la ley de educación superior establece también, ustedes saben bien que está muy discutida la autonomía universitaria porque saben que todos los planes de estudio, todo lo que significa los estatutos de las universidades son revisadas por
el Ministerio de Educación. Entonces, también están las universidades como entidades autárquicas que deben ser creadas por ley y no por decreto del Ejecutivo. Bueno, vamos a pasar al último tema, que son las empresas del Estado, así que voy a esperar un ratito y quisiera saber si tienen alguna pregunta. Voy a esperar espero un ratito por el delay con YouTube y me avisan. Sí, Cristina Méndez me dice que le quedó una pregunta sin responder. Dice acá, ¿te la puedo leer, Cari? Sí, dale. Dice acá si avocación podría ser cuando el presidente resume el traspaso de facultades al vicepresidente por acefalía. No. El presidente no traspasa facultades al vicepresidente por acefalía. Qué buena pregunta. No. Recuerden, vamos a la unidad 8. Recuerden que la acefalía es una situación jurídica que está prevista en una ley, que nosotros la hemos visto, a la ley de acefalía, y que a la vez está prevista en la propia Constitución la situación de acefalía. Cuando el presidente, supongamos que viajó, y el vice tiene que asumir la tarea del presidente, lo que hace es el vice asumir el cargo, la función del presidente por el tiempo que lleve esa acefalía. El micro creo que debe ser tuyo ayer. Sí, el mío es de nuevo, perdón. Entonces, asume la función del presidente, ejerciendo esas funciones, pero no hay una vocación. Primero, no hay línea jerárquica entre el presidente y el vicepresidente. Son dos funciones distintas. El presidente es presidente, pertenece al Poder Ejecutivo, el vicepresidente es presidente del Senado, pertenece al Poder Legislativo. Así que son dos situaciones distintas. Esa una. La segunda, la vocación es cuando un órgano superior delegó competencia y después por alguna razón decide reasumirla. Supongamos que se tiene que iniciar una obra pública por, supongamos la obra esta que está prevista hace muchos años del puente Chaco Corrientes, siempre se previó que se debe hacer otro puente. Está esa obra hace mucho tiempo licitada, esto, lo otro, acá y allá. Bueno, resulta ser que quienes tienen que decidir o tomar alguna decisión técnica en relación a esa obra son los órganos, por ejemplo, el Ministerio de Obras. Y resulta ser que el ministro está en veremos. Y resulta ser que de urgencia hay que decidir qué se hace porque el puente que está ahora está en peligro. Bueno, el gobernador le dice, ¿sabes qué? Las facultades que te di para que decida, dame, voy a decidir yo qué se hace con esto y se termina. Bueno, se abocó a algo que había delegado en su momento. No es, tiene que haber para la vocación claramente una relación jerárquica entre el que superior que otorgó facultades y el inferior que las estaba ejerciendo. No sé si fui clara, Cristina. Cristina era, ¿no es cierto? Sí, Cari. Sí, esa era. Y bueno, me puso gracias hoy, pero bueno, supongo que ahora en unos segunditos ya les llega. Sí, profe, pone, así que ya está. Ah, bueno, dale. Cualquier cosa, vuelvan a preguntar, ¿sí? Bueno, vamos al último punto que habla de las empresas del Estado. Las empresas del Estado tienen un doble régimen porque claramente hay una conjunción entre lo que es el derecho público y el derecho privado. Un ejemplo de empresas del Estado, hay muchas empresas del Estado. Ustedes simplemente tienen que googlear y googleando van a encontrar la cantidad de empresas del Estado que hay, sobre todo el Estado Nacional, tienen ARSAT, TELAM, etcétera. No me quiero ir mucho sobre eso porque es un tema que van a trabajar en la práctica. Entonces me voy a callar porque o si no meto la pata. Lo importante es que las empresas del Estado tienen una actividad de carácter industrial, comercial o explotación de servicios públicos, pero que el fin primordial de estas empresas es la satisfacción de esa necesidad, ya sea industrial, comercial o de explotación, pero que no es el fin
principal el lucro, que es el fin de cualquier empresa. Vieron que, sobre todo ustedes que estudian económicas, decimos empresa, decimos fin de lucro. Aquí lo más importante no es el fin de lucro, sino la satisfacción de un interés público, ya sea de un interés público relacionado a lo industrial, a lo comercial o a la explotación de servicios públicos. Como decíamos, hay un doble régimen de derecho público en todo lo que refiere a las relaciones con la administración o al servicio público, porque esa empresa tiene que prestar el servicio teniendo en cuenta justamente que el bien es el bien común y tiene potestades en ese sentido de derecho público. Y en todo lo que refiere a sus actividades específicas, tiene un vínculo de derecho privado, sobre todo con los administrados, por ejemplo, en cuanto a las tarifas, etcétera, etcétera. Pero hay en la empresa del Estado, fíjense, no sé si ven mis manos, porque no sé qué apunta mi cámara, porque no veo nada. ¿Se ven mis manos? No, profe, no sé. Profe, su cámara no está encendida. ¿Puedo creer? ¿Sí estaba encendida mi cámara? No estuvo encendida todas las aplicaciones, estoy yo nomás que no me ven. Ah, los chicos de Google Meet no ven. Claro, porque para poder salir en YouTube yo apago la cámara, toca apagar la cámara del Meet. O sea, los de YouTube van a ver perfecto y los de Google Meet no van a ver. Pero, claro, acá no me di cuenta. Bueno, para los que me están viendo por YouTube, en las empresas del Estado, esta es la cantidad de derecho público que rige y esta es la cantidad de derecho privado que rige. Para los chicos que están en el Google Meet, les digo que vamos a darnos cuenta, así como un ejemplo muy grosero, en las empresas del Estado, la cantidad de derecho público que rige sería el de una sandía y la cantidad de derecho privado que rige sería el de una naranja, para hacer una equivalencia, ya que no puedo mostrar mis manos. Las empresas del Estado funcionan bajo la dependencia del Poder Ejecutivo, dependiendo del ministerio específico al que la empresa refiera o esté creada en ese sentido. Por ejemplo, si es ARSAT, que es tecnología, bueno, estará en relación al Ministerio de Tecnología. En cambio, si es, por ejemplo, SECHEP, como es en el Chaco, bueno, el Ministerio de Obras Públicas. El presidente de las empresas siempre es elegido por el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo puede tener dentro de las empresas una persona que controle la actividad interna desde el punto de vista del funcionamiento financiero, económico, patrimonial, es decir, un síndico. Puede crear el Ejecutivo empresas del Estado, no tienen que ser creadas por ley específicamente, y la AGN, que es la Auditoría General de la Nación, ejerce el control externo de estas empresas del Estado, conforme lo vamos a ver más adelante en la unidad 14, cuando hablemos de la tutela administrativa y la ley de administración financiera. Las empresas del Estado no pueden ser declaradas en quiebra cuando por alguna razón hay que disolverlas, es el Estado el que va a determinar en primer lugar quién va a cumplir el fin que tenía esa empresa, que es lo más importante, y en segundo lugar, qué va a pasar con el patrimonio que tenía la empresa. Bueno, los funcionarios superiores de las empresas son funcionarios públicos, como hemos visto en la unidad anterior, ¿sí? Porque son elegidos directamente, tienen carácter político esa elección, por lo tanto, no tienen el carácter de empleados públicos. Los demás empleados se rigen por una relación de naturaleza laboral, ahí está inmiscuido el derecho privado, ya no el derecho público. Eso lo van a ver cuando vean Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social el año que viene, creo. Su plan de acción y presupuesto deben ser aprobados por el Ejecutivo y son alcanzadas justamente por la Ley de Administración Financiera. El objeto de la actividad de las empresas del Estado siempre es la prestación de un servicio público, ya sea un servicio, ya sea una actividad industrial o comercial. Poseen personalidad jurídica propia, se pueden administrar a sí mismas, se encuentran sujetas al control del Estado central, su patrimonio reviste carácter estatal, ¿sí? Es un patrimonio de afectación, así ustedes ya conocen lo que es, saben lo que significa un patrimonio de afectación, porque vieron, cuando vieron atributos de la personalidad en Fundamentos de Derecho Civil y Comercial, uno de los atributos es el patrimonio, y ustedes ven la diferencia
del patrimonio, así que no me extiendo sobre eso. Bueno, no pueden ser declaradas en quiebras, se encuentran sujetas al control del Estado. ¿Por qué estoy repitiendo? Pero bueno, sigo. Vamos con sociedades del Estado, porque empresas del Estado sigo con lo mismo. Las sociedades del Estado, al revés de lo que decíamos con las empresas del Estado, quienes me vean vamos a decir que en las sociedades del Estado el derecho privado tiene el tamaño de una sandía y el derecho público tiene el tamaño de una naranja. Son sociedades constituidas bajo las formas del derecho privado, en general sociedades anónimas, ¿sí? Cuyas acciones en las sociedades del Estado pertenecen totalmente al Estado. Están en su mayor parte sometidas al derecho privado, aunque siempre hay un margen de derecho público. ¿Por qué? Porque el fin de la sociedad del Estado, en definitiva, también es un fin público. ¿Cuál es la diferencia entre las empresas del Estado y las sociedades? Bueno, lo pueden leer tranquilamente. Ustedes saben que cuando yo les digo que lo pueden leer y demás, es una cuestión de que los pueden estudiar solo y no es una cuestión que específicamente la cátedra les va a preguntar en un examen, cosa de que ustedes se vean así indefensos ante la respuesta. Las sociedades del Estado pueden ser sociedades del Estado específicamente, entonces su capital es solamente estatal, o pueden ser sociedades de economía mixta, donde ya hay capitales, tanto estatales como privados. La sociedad del Estado y en las sociedades de economía mixta, que pueden ser, por ejemplo, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, no es una denominación que ustedes no conozcan porque lo han visto, ustedes tienen un pantallazo en fundamentos de lo que es la ley de sociedades y demás. Ambas tienen la forma de sociedad anónima. Lo que difiere entre la sociedad del Estado y la otra es que el capital puede estar representado en acciones, pero además que en las sociedades del Estado el capital es netamente estatal, en cambio en las otras hay una conjunción de capitales estatales y privados. La sociedad del Estado puede ser unipersonal, claramente, que está solo constituida por un socio, que es el Estado. En cambio, las sociedades de economía mixta requieren siempre la concurrencia de al menos 2 socios. Las sociedades del Estado no admiten ninguna participación de capital privado, en cambio las otras necesariamente tienen que admitir la participación del capital privado. Bueno, en las sociedades de economía mixta, entonces decíamos que hay una conjunción entre el Estado nacional o el Estado provincial o municipalidades o entidades administrativas autárquicas dentro de sus facultades legales, porque no todas las entidades autárquicas tienen la facultad de poder conformar sociedades de economía mixta, por una parte, y los capitales privados por la otra, ¿sí? ¿El Fiduciaria del Norte, Aye, puede ser que sea una sociedad así? Fiduciaria tiene el régimen de, justamente, no sé, no funciona en concreto como una sociedad de economía mixta, ¿eh? Tenía un régimen especial. Tiene un régimen especial. La verdad es que no me interioricé mucho porque el que estudia las fiduciarias, o sea, las empresas o las fiduciarias concretamente, o que están constituidas bajo esa forma o ese régimen, es bastante específico. No sé si Orten llegó a ver algo en la especialidad. Nosotros casi ni lo tocamos en el máster realmente. Se ve muy poquito de... Ah, perfecto. Bueno, pero ¿qué tienen que hacer los chicos si quieren saber? Recuerden, ir a la ley. Ir a la ley y se terminó, sin problema, pero no es una sociedad de economía mixta, ¿eh? No, en la fiduciaria no es un régimen de sociedad de economía mixta, eso estoy segura. Perfecto, bueno, gracias. Gracias, Aye. Lo importante, chicos, recuerden siempre ir a la ley. Entonces, en la sociedad de economía mixta siempre hay un capital estatal y un capital privado para la explotación de empresas que tengan por finalidad satisfacción de necesidades de orden colectivo o la implantación, el fomento del desarrollo de actividades económicas, siempre en beneficio del Estado, del bien común. El objeto, prestación de servicios públicos de cualquier naturaleza, realización de actividades industriales y comerciales. En realidad las sociedades de economía mixta, que son sociedades anónimas, más que nada se dedican a lo que son las actividades financieras o industriales, no tanto lo otro. Bueno, la condición jurídica es la establecida en la ley 12.962,
que establece que la sociedad de economía mixta puede ser persona de derecho público o persona de derecho privado según la finalidad que se proponga para su constitución. Por eso desde un principio le venimos diciendo que sí o sí tienen que mirar la ley de constitución. La naturaleza de los aportes, en cuanto a los aportes, el Estado no siempre tiene que aportar dinero, sino que puede aportar primas y subvenciones, puede aportar aporte tecnológico, concesión de ciertos privilegios o protección fiscal. No siempre el Estado tiene que ir con plata, puede tener otra naturaleza de aportes, ¿sí? En este tipo de sociedades. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Espero un ratito, ninguna. ¿Qué me saqué hoy? ¿Me expliqué bien hoy? Mira, por lo que parece YouTube, espera que lo terminaste, faltan unos segunditos, pero... Esperamos. Acá no contestan, así que estoy dudosa. No, profe, dice que tiene YouTube. Todo bien. Así que se ve que es un 10, Karin. 10, carita feliz, como poner en la primaria. Oh, bueno. 10, dice Sebastián, que te pone en YouTube. Re bien explicó. Bueno, me puedo quedar contenta hoy. Acuérdense que está mirando mi mamá, por favor. Me tienen que decir un 10. No. Bueno, chicos, me alegro mucho de que hayan entendido. Realmente es una unidad súper importante porque es la que explica cómo funciona desde el punto de vista jurídico la administración. Entonces, válido. Me puso muy contenta que al principio entiendan ya la diferencia entre una descentralización y una desconcentración. Es sobre lo que más se le va a preguntar en los exámenes, seguro, estudienlo bien. Si para la clase que viene tienen consultas, vemos las consultas porque es un tema muy importante. Así que bueno, voy a detener la grabación para poder empezar con la otra parte.